Bueno, qué bueno verles en esta mañana. Es un gozo saludarles en la casa de Dios y quiero compartir algo con ustedes que se encuentra en el libro de Lucas. Entonces les quiero invitar que abran sus Biblias al libro de Lucas, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 1 al 11. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Diga, la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendiendo de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, diga, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, diga todo, dejándolo todo, le siguieron. He titulado este mensaje: Cuando Dios habla. Cuando Dios habla. Y si usted ve este relato, aquí tenemos las palabras de Jesús, las palabras declaradas por Jesús. Si usted tiene una Biblia como la mía, la tiene en rojo. Y aquí vemos dos poderosos declaraciones que Jesús le dice a un hombre llamado Simón. Y es tan interesante para mí que cuando Dios habla siempre hay un propósito. Dios nunca dice algo simplemente por decirlo. Dios no dice algo simplemente porque Él está aburrido y no tiene nada más que hacer. Dios siempre tiene un propósito cuando Él habla. Cuando Él dice algo, tiene poder. Cuando dice, la palabra de Dios nos enseña que todo lo que vemos, todo fue creado por la palabra de Dios. Él habló, Él declaró y fueron hechas las cosas. Y Dios no solamente hizo eso, sino que también Él habla a nosotros. Él nos da dirección a nuestra vida. Él nos dice qué hacer, qué no hacer. Esa voz de Dios también la podemos escuchar nosotros. Y cuando Dios habla, debemos de prestar mucha atención siempre, porque hay un propósito. Entonces hoy quiero compartir con ustedes cuatro propósitos, cuatro cosas de qué hacer cuando Dios habla. Cuando Dios habla, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuáles son nuestras instrucciones? Y lo primero es, basándonos en este pasaje, lo primero que debemos de estar conscientes es que cuando Dios habla, muchas veces, cuando Él pide algo, no tiene lógica humana. Muchas veces Dios, cuando nos habla a nosotros, Él nos pide que hagamos algo que no tiene lógica humana. Y si nos ponemos a analizarlo mucho, también tenemos respuestas como la de Simón, ¿verdad? Pero Señor, ya lo intenté y no funcionó. Señor, estoy cansado, estoy cansada, no puedo. Señor, pero no se puede. No se puede, es imposible. Son tantas las respuestas que podemos tener a Jesús cuando Él nos pide hacer algo, ¿verdad? Son tantas nuestras respuestas.
Pero Jesús le dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Le dio una instrucción, porque como leímos, Jesús estaba a la orilla de ese lago. Y Él está compartiendo con el pueblo y dice que el pueblo lo agolpaba, o sea que lo presionaban porque estaban tratando de alcanzar su milagro, estaban tratando de escucharlo. ¿Cuántos saben qué significa la palabra agolpar? Es como cuando uno entra al mercado, ¿verdad? En un día cercano a Navidad, ¿verdad? Y hay mucha gente y todo mundo quiere llegar al lugar, entonces están presionando, y uno está en el medio y está siendo agolpado. Bueno, eso fue lo que pasó con Jesús. Entonces Él le pide a Simón: quiero entrar a tu barca y aleja tu barca un poco de la orilla, así me da oportunidad para predicar desde una distancia. Y como en los tiempos de Jesús no habían micrófonos, era un método para que la voz pudiera pasar a toda esa gente. Entonces la barca de Simón era el púlpito de nosotros. La barca de Simón era el micrófono de nosotros. Era un instrumento para que Jesús pudiera comunicar sus verdades. Pero luego que Jesús está platicando con el pueblo y termina su mensaje, es increíble que se da vuelta y le dice a Simón: boga mar adentro, vamos a pescar. Entonces vemos que muchas veces Dios, cuando pide algo, parece ilógico. Pero luego el segundo punto que quiero enfatizar hoy es que cuando Dios a veces pide algo que es ilógico para la mente humana, es que número 2, debemos de simplemente ser obedientes. Diga conmigo: obedientes. Obediencia. Debemos de simplemente ser obedientes. Podemos decir: bueno, Señor, estoy cansado. Señor, como Simón, Señor, ya lo intenté. Pero ¿qué dijo Simón? Ahí lo vemos. En el versículo 5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra. Señor, si tú lo has dicho, mas en tu palabra, mas en tu nombre echaré la red. Si tú lo dices, Señor, donde manda capitán, no manda marinero. Si tú lo dices, Señor, yo lo haré. Nos toca ser obedientes. No sé qué es lo que Dios le está hablando en estos días a usted. ¿Qué instrucciones, qué indicaciones, qué palabra ha puesto en su corazón que para usted le parece algo ilógico? Si es Dios hablando, entonces usted simplemente necesita ser obedientes. Y es interesante, el otro día mi hija me estaba preguntando, y nos estaba preguntando en la mesa del comedor, nos estaba preguntando: pero ¿cómo se sabe si es la voz de Dios? ¿Cómo se sabe cuando Dios te está hablando? Dios habla de diferentes maneras. Dios habla a veces por una voz audible. Muchas veces lo hace a través de su palabra. Muchas veces Dios habla a través de los sueños, a través de los profetas. En cuanto a los sueños y a los profetas, uno debe de usar mucho discernimiento, porque no siempre el que dice soy profeta necesariamente es profeta. Y no todo sueño necesariamente sea de Dios. Tal vez usted fue ese nacatamal que usted comió la noche anterior. Use mucho discernimiento. ¿Cómo se sabe cuando un hombre o una mujer es una profeta? Dice la Biblia que se cumple la palabra que se ha dicho. Y yo he conocido muchas personas que dicen: Dios dice tal cosa, y no sucede. Tenga cuidado, iglesia. Cuando usted va a decir Dios dice, con mucho temor y temblor, esté seguro que sea Dios hablando.
nos toca ser obedientes cuando es Dios hablando. Porque cuando Dios habla, produce paz. Dios no es un Dios de confusión, dice su palabra. Él quiere revelar su perfecta voluntad. Y tal vez usted está, no sé, tiene una necesidad, siente que es de Dios que abra una empresa o que abra un negocio y usted está buscando la voluntad de Dios. Le quiero decir que Dios se lo va a revelar. Dios le quiere hablar. Dios quiere demostrar su perfecta voluntad para su vida. Espera en Él. Pero a veces, como Él pide cosas ilógicas para la mente humana, entonces muchas veces perdemos esas oportunidades y no respondemos de la forma que lo hizo Simón. Respondemos simplemente: no lo puedo hacer, Señor. Pero escuche la voz de Dios y sea obediente. Sea obediente. Primera de Samuel 15:22 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor. Diga, es mejor. Es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es mejor obedecer a Dios. Simplemente obedezca a Dios. Saben, en este mes de septiembre estamos celebrando 15 años de Faro del Espíritu. En este mes, hace 15 años, mi esposo empezó un programa llamado Faro del Espíritu. Este programa es quinceañera y el próximo domingo estaremos celebrando muy especialmente este logro. Y me acuerdo cuando empezamos el programa, estábamos en un periodo de transición. Estábamos saliendo de un lugar y estábamos orándole al Señor: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer a través de nosotros? Háblanos, diríjanos. ¿Dónde debemos enfocar nuestro ministerio? ¿Dónde quieres que estemos? ¿Cuál es tu perfecta voluntad? Y el Señor puso en el corazón de mi esposo empezar el programa Faro del Espíritu. Y era algo ilógico, porque jamás él tenía experiencia en radio. Jamás él había entrado a alguna cabina a dar un estudio bíblico. Él no tenía experiencia sobre modulación, todo lo que tiene que ver con radio, sobre las implicaciones de cuando uno empieza algo, lo debe de continuar, ¿verdad? Y no cansarse y perseverar. Pero él dijo: bueno, Señor, nunca lo he hecho en mi vida, nunca he hecho radio en mi vida, pero si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Y el Señor nos ayudó, porque como decía mi esposo hace unas semanas atrás, aún el productor de un programador de ese primer radio donde entró Faro del Espíritu le decía: no se puede, no lo haga, no se lo o sea, todas las demás personas decían: no es posible. En su corazón mi esposo decía: yo no puedo. Pero había alguien que habló, que su voz era el más importante. Su voz, hablando a nuestro corazón, era la voz más importante que escuchar. Y esa voz decía: tienes que empezar. Entonces, bueno, a hacerlo, a empezar. Contra todos los no se puede, no lo recomiendo. Y año tras año, y aquí estamos 15 años después. Y ustedes también conocen que igual así fue con Casa de Mi Gloria. Inicios pequeños, pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Vale la pena siempre
escuchar la voz de Dios y echar fuera todas esas otras voces que dicen: no lo hagas, es locura. ¿Por qué? Escuche la voz de Dios, pero esté seguro que sea la voz de Dios. Número 3, si Dios está en el asunto, tendrás éxito. Si Dios está en el asunto, tendrás éxito, como lo vemos aquí en los versículos 6 y 7. Y habiéndolo hecho, si usted es obediente, si usted pone de su parte, si usted hace lo que Dios le dice que haga, si usted pone de su parte, Dios hará lo demás. Dios se encargará de hacer el milagro. Dios abrirá las puertas. Dios proveerá. Dios hará lo imposible. Dios hará el milagro que usted necesita. Pero usted tiene que ser obediente, esforzarse y ser valiente. Ser valiente. Dios hará todo lo demás. Dios hará todo lo demás y aquí lo vemos. Y habiéndolo hecho, Simón, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Esa red no aguantaba la cantidad de peces. Tuvieron que mandar a traer las otras barcas que estaban a la par, la otra barca. Y la otra barca viene y meten todos los peces en las dos barcas y se empiezan a hundir por lo pesado que es. El milagro que usted necesita, ahí está. Pero para eso usted tiene que escuchar la voz de Dios y ser obediente, seguirlo a Él, seguir esa voz de Dios. No siga sus temores. No siga sus preocupaciones. Siga la voz de Dios hablándole a su vida. Y si usted no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida en una cierta dirección, en un cierto aspecto, solamente pídaselo a Él. Y no se canse de pedir esa dirección de Dios. Y número 4, Dios ve lo que somos y lo que podemos ser. Eso es poderoso. Jesús vio a Simón y vio a un pescador. Jesús vio a un hombre que seguramente había sido pescador por muchos años, un hombre experimentado en cómo sacar peces del mar, en cuál carnada usar, en qué hora del día ir y hacer ese trabajo, en qué barcas usar, en qué materiales. Un hombre experto en pescador de peces, en ser pescador de peces. Y Dios ve que Él es un pescador de peces, pero Él ve lo que Él puede ser. Y Él le decía: desde ahora serás pescador de hombres. Dios ve lo que usted es hoy, pero ¿sabe algo? Es reconfortante para mí saber que Él está en mi futuro. Él está en su futuro y Él ve quién es usted en el futuro. Él ve quién es usted hoy y Él ve lo que usted es en el futuro. Dice su palabra: pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Dice el Señor, no lo dice cualquier hombre, lo dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Esa es la traducción, la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Quién lo dice? Jehová. Pensamientos de paz. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Vemos que con Simón, en otra ocasión también, Él le dijo: ya no eres Simón,
sino que tu nombre es Cefas. Le cambió el nombre. Le cambió el nombre a Simón y le dice, tú eres Cefas o Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Dios viendo en Pedro todo lo que él podía hacer en el futuro. Y yo creo que lo que sucedió esa mañana, esa tarde, en ese lago con esos peces, era algo profético de cómo Dios iba a usar a Pedro para alcanzar a miles de personas, para ser un instrumento de Dios. Y eso lo vemos en Hechos 2. Él está predicando, él está lleno del Espíritu Santo y él empieza a predicar un sermón, y ahí está en Hechos 2. Y después de ese sermón dice la palabra que 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia en un solo día. Después de una sola prédica, 3,000 personas. Imagínense eso. Nosotros que estuvimos nuestra cruzada el viernes antepasado, ese mar de gente, qué precioso, ¿verdad? Que aceptaron al Señor. Imagínense 10 veces esa cantidad. 10 veces. Es un mar de gente. Aceptar al Señor. Eso era lo que Dios pudo ver en Simón, en Pedro. Igual lo vemos vez tras vez en la Biblia. Un chavalo que cuidaba ovejas llamado David. Dios podía ver que él era un simple pastor de ovejas, pero Dios le dijo a Samuel, me lo vas a ungir porque él va a ser un gran rey. Lo mismo hizo Dios con Gedeón. Dios se encontró con Gedeón y lo vio como un hombre todo temeroso, pero le dice a Gedeón, vas a ser un gran guerrero, vas a ser un hombre que libera a mi pueblo de grandes ejércitos. En otra ocasión vemos como Dios, como Jesús llama a Pablo, un hombre que es un ardiente perseguidor de la iglesia, y le dice, ahora vas a ser un gran predicador de mi palabra. Dios ve lo que somos hoy, pero Él ve lo que seremos en el futuro. Por eso usted debe de escuchar su voz y usted debe de seguirle. Siempre siguiendo su voz, porque Él no se equivoca. Él nunca se equivoca. Nunca. Nunca se equivoca. Quiero invitarle que se pueda poner de pie, por favor.